Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Impulsa una nueva ley urgente para reformar los sectores energético y minero con el argumento de atraer inversión, evitar futuros apagones y fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, el país ya aprobó hace poco más de un año la llamada Ley No Más Apagones, que prometía resolver la crisis eléctrica, pero los racionamientos no desaparecieron y el problema estructural persiste. ¿Estamos frente a una solución real o a otro intento por corregir fallas que siguen sin resolverse? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Roberto Aspiazu, el expresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, y a tu orden, un saludo a los radioescuchos. Muchísimas gracias. El gobierno afirma que esta ley es indispensable para garantizar la seguridad energética y atraer inversión. ¿Realmente el país necesita otra reforma urgente o estamos frente a un nuevo intento por corregir errores anteriores? La explicación es que como que a las autoridades le ha tomado tiempo ir conociendo de mejor manera la situación actual respecto al Sistema Nacional de Electricidad, y es la razón por la cual se impulsaron estos dos primeros proyectos, la Ley Antiapagones 1, después la Ley Antiapagones 2, y ahora esta tercera ley urgente que incluye también reformas a la ley minera y aquellos referidos a la Ley Orgánica del Sistema Público de Energía Eléctrica, la LOSPE. Yo diría que en términos generales la novedad es que te abre finalmente la participación a todos los segmentos de la cadena, es decir, antes hasta la Ley Antiapagones 2 estaba abierto para generación y transmisión. Ahora lo propio respecto a distribución, comercialización y alumbrado público. Igualmente se especifica y se desglosa todo lo relacionado a la excepcionalidad en cuanto a apelar a la posibilidad de que el sector privado pueda participar en una actividad que se supone estar reservada para el Estado como de interés público. Entonces, estamos caminando en esa dirección. Pero este cambio que usted nos acaba de evidenciar en la nueva norma, ¿responde a una decisión realmente estratégica o es el reconocimiento de que el Estado ya no puede sostener el sistema energético? El Estado no puede sostener el sistema eléctrico y eso nos pasó factura ya en el segundo semestre de 2024 y ahora estamos tratando de reaccionar en un escenario de paradoja de que si bien tenemos suficiente capacidad de generación hidroeléctrica, el momento que hay estiaje, el sistema falla porque no tenemos suficiente capacidad de generación termoeléctrica porque nuestro parque en su mayoría es obsoleto. Y por otra parte, recién estamos comenzando a activar lo que tiene que ver con los proyectos de energías renovables no convencionales y de transición energética, dígase de gas natural, pero todavía eso está por empezar. Exacto, creo que esa es la clave, ¿no? Porque Ecuador sigue dependiendo fuertemente de las hidroeléctricas, de que llueva o no llueva en el país prácticamente, ¿no? Sí. Y las sequías son las que han expuesto la evidencia de ello. ¿Esta ley cree usted que sí cambia de verdad la matriz energética o una vez más estamos buscando apagar incendios coyunturales? Gisela, esta ley cierra un ciclo desde mi punto de vista. De tres fases. La primera, la Antiapagones 1, la Antiapagones 2 y ahora esta de aquí, que refleja una visión un poco más ampliada sobre las necesidades que tiene el sistema de ser modernizado y en donde la participación del sector privado, todavía restringida por el tema constitucional y del enfoque que recogen las leyes sectoriales, no se diga la del sector eléctrico, pero bueno, yo diría que lo principal ahora es ver, uno, ¿qué pasa con los proyectos de energías renovables no convencionales que están ya concesionados desde 2023,
una decena en total, de los cuales apenas hay uno en construcción. Eso es importante. Y entre tanto se han venido cayendo otros debido a la demora que está habiendo en cuanto a la instrumentación del sistema o la garantía de pago a través de mecanismos de fideicomisos de las empresas distribuidoras eléctricas, que esto ha venido con demora. Recién hace poco el Viceministerio de Electricidad consiguió resolver este inconveniente, porque a la postre esto es básico para poder bancarizar a nivel internacional proyectos que cuestan a razón de $1 millón el megavatio, de manera tal de que si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto como el Aromo, que ya se cayó, de 200 megavatios fotovoltaicos cerca de Manta, es una inversión de $200 millones que el país ya no va a tener. Pero en todo caso, no hay que mirar para atrás, miremos para adelante y veamos qué podemos construir, de manera tal que estos temas hay que verlos con un sentido de país más que de coyuntura política en un país donde todo se polariza siempre innecesariamente. Pero yo creo que sí hay que ver un poco para atrás, porque justamente el país ya le dio la razón o sea, le dio el apoyo al presidente, se aprobó lo que usted decía, la ley No Más Apagones 1, la ley No Más Apagones 2, que prometían acabar con la problemática del sector eléctrico, la crisis eléctrica, los racionamientos que vivimos. Pero yo le entiendo a usted que usted dice también, no es fácil el enterarse de cómo funciona el sistema, de llegar a un país que tenía destrozado el sistema eléctrico, que nunca tuvo mantenimiento, y es un proceso el darse cuenta. El sistema sigue siendo vulnerable, Gisela, sí, porque finalmente cuando se produjeron los apagones en 2024 y se pasó a revista de lo que sucedía en el Plan Maestro de Electrificación, resultó de que había $1.900 millones de inversión que no había aterrizado, que no había podido realizar el Estado, y esa era la razón por la cual sencillamente llegamos a tener un déficit estimado en 1.080 megavatios. Pero si usted me pregunta en este momento si hemos ya resuelto el problema de fondo, yo diría que parcialmente. El sistema energético del país sigue expuesto ante un escenario de estiaje severo. ¿Usted cree que parcialmente? Porque perdimos, usted mismo dijo, hay proyectos que nunca se dieron, unos se cayeron, otros simplemente perdimos plata. Por eso le digo, esto no supone una solución mágica, no es que con una varita viene el mago y decide el día de mañana Ecuador va a tener solucionado este problema que hoy en día de alguna manera depende si llueve o no llueve. No tanto, es decir, estamos caminando en la dirección, nos está tomando tiempo. El problema de la obsolescencia del parque térmico es cierto y no se le ha venido dando la importancia que tiene por esta mentalidad exageradamente ambientalista de que resulta que nos interesa fomentar los proyectos de energías renovables no convencionales. No nos interesa las unidades de generación térmica porque consumen combustible que contamina el ambiente, pero el dilema es, si no lo tenemos eso, pues sencillamente podemos caer en escenarios como aquel del segundo semestre de 2024. Es sencillo. Ahora, han sido 2 años y un poco más de el actual gobierno, ¿no? Con sí, es correcto. El año que fue que decían que era ahí un pase, ¿no? Por el completar el periodo anterior del presidente que llamó a la muerte cruzada. Pero en esos 2 años se implementaron las leyes antiapagones y esta nueva ley. Si en poco tiempo vemos que se necesita otra reforma, entonces, ¿dónde está? Déjeme explicarle. Ya le expliqué el tema de los proyectos concesionados, pero parte de eso, la ley Antiapagones 2 permitió la presentación de proyectos de iniciativa privada no solicitada, de proyectos que no estén contemplados en el Plan Maestro de Electrificación. Es decir, este es el nuevo modelo de apertura. Es decir, que no sean necesariamente proyectos que los ha concebido el Estado desde hace muchos años. Estamos reduciendo más trabas para la inversión. En definitiva, ese es el desafío que tiene el país, pero hay que cumplir tareas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con estos proyectos de iniciativa privada, se han entregado certificados de calificación que supone de que no van a tener tantos inconvenientes en la parte ambiental, pero todavía no existe el modelo de contrato propiamente que va a garantizar el repago de la inversión que hagan los privados para construir estos proyectos de energías renovables, pero también de transición, es decir,
con gas natural, que es un tema en el cual el país todavía está en pañales porque no tiene infraestructura de gas natural y no está produciendo suficiente gas natural. Decirle que la semana pasada hubo una socialización de la regulación que por primera vez se va a sacar para aprovechar el gas natural asociado, que eso es algo muy importante porque hay más de 300 mecheros que todavía están funcionando o quemándose en la Amazonía ecuatoriana en perjuicio del medio ambiente, y es necesario aprovecharlos para la generación de energía eléctrica. Ahora, cuando hablamos de reducir estas trabas para atraer la inversión, que es importante, ¿cree usted que podría existir el riesgo de que en nombre de la urgencia que tenemos se flexibilicen controles técnicos, regulatorios e incluso ambientalistas? Yo no pienso tanto que sea flexibilizar, pero sí tener un control sobre los tiempos, que falla mucho eso a nivel del estatismo burocrático que ha sido la marca país. Y hay que entender que en lo que tiene que ver con estos proyectos estamos compitiendo a nivel internacional, porque quienes lo van a desarrollar son normalmente corporativos internacionales que tienen presencia en muchos países. Entonces tenemos que ser suficientemente atractivos para una inversión que se va a anclar en el país, yo diría, mientras dure el proyecto en términos de la tecnología que se aplique, es decir, fotovoltaica, eólica, son 25, 30 años. Entonces hay que pensar en esos términos de cómo desde afuera nos están viendo como un país atractivo eventualmente para una inversión de esa naturaleza. Y la respuesta es que las calificaciones de Ecuador hasta este momento no son suficientemente altas, y ese es uno de los espíritus de un proyecto de ley de esta naturaleza. Ahora, yo entiendo que su expertise está en el tema eléctrico, pero sí me gustaría saber también su opinión sobre lo que dice esta ley en cuanto a la minería y la propuesta esta que también facilita pues las licencias y las concesiones, según lo que leía de algunos analistas, ¿no? ¿Cómo evitar que esto incremente la conflictividad social en territorios donde ya existen tensiones súper fuertes por estos temas? O sea, yo lo que diría es que hay que generarle al país una cultura minera que no ha tenido. Apenas tenemos 2 proyectos a nivel global, es decir, verdaderamente importantes. Hay otros 6 en línea de espera que ojalá puedan materializarse antes de 2030. Hay que pensarlo también en la perspectiva de que muchas veces estos proyectos mineros se desarrollan generalmente en zonas apartadas, en donde la posibilidad de tener trabajo es limitada, y el momento que hay un proyecto de esta naturaleza, sin duda se activa un interés de la población. Lo que pasa es que muchas veces también surgen actores políticos que quieren aprovechar el estado de cosas y posicionarse como líderes, y esto con mucho genera esta conflictividad a la que usted está haciendo alusión. Es decir, hay que tener en mente de que muchas veces hay gente que quiere aprovecharse de la situación que se está presentando a su favor y no necesariamente en favor de las necesidades comunitarias. Pero el gobierno también sostiene que la reforma busca, por otro lado, ayudar a combatir esa minería ilegal que se está extendiendo también en el país. ¿Hay mecanismos legales para lograrlo o podría terminar generando más presión extractiva en el país? Déjeme aclararle una cosa. No hay país en el mundo que no tenga minería ilegal. En todos los países. Inclusive en Perú, en Chile, pero Ecuador, desde luego, es un país que tiene mucho potencial, particularmente en oro. Y el oro, como usted sabe, está revalorizado y hoy por hoy está generando muchísimas ganancias y es un atractivo también para la informalidad, pero aunque además al tiempo de lo ilegal, para las actividades ilícitas y el narcotráfico. El narcotráfico, esa es la diferencia con otros países que también tienen minería ilegal. Es complicado. Se calcula que en Ecuador hay no menos de 270 sitios de minería ilegal. Terrible. Lo cual le da la idea de que no es un problema tan acotado, es un problema bastante generalizado, en donde también hay un reflejo que va en la falta de oportunidades de trabajo para la gente que se vuelca a oportunidades de esta naturaleza para tratar de ganarse la vida. Hay que verlo desde esa perspectiva. Bueno, pero sí también hay que diferenciarlo bien entre esa minería artesanal que también existe y es controlada, pero con la minería ilegal y que está respaldada por el narcotráfico. Pero es que a eso vamos. En Ecuador
la minería es una actividad que recién despunta desde 2019 a la fecha. Entonces estamos en una etapa en la cual todavía nos toca ir generando una cultura minera como aquella que existe en países vecinos como Chile, Perú, Colombia también. Y ahora le toca el turno a Ecuador, porque es un país que tiene un enorme potencial minero. Así que creo que estamos caminando en esa dirección, pero a la vez la institucionalidad sectorial es todavía, yo la veo un tanto débil, más allá que no corresponde propiamente al sector que represento, pero sí tengo un cierto inteligenciamiento de este particular que puedo compartir. Yo le agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Regresamos en instantes con